Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Oriana González, estudiante de la Universidad Santa María, Estudios Internacionales, y hoy les vengo a hablar sobre el pensamiento cepalino y el desarrollo en Latinoamérica. Su sigla significa Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, creada en 1948. La CEPAL se dedica a la investigación económica, siendo una de las 5 comisiones regionales de la ONU. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Citando a la ONU, la CEPAL en el área de desarrollo económico tiene como objetivo la promoción de un crecimiento económico equitativo de largo plazo y la generación y asignación eficiente de recursos financieros para apoyar el desarrollo y la igualdad de los países de América Latina y el Caribe. Se caracteriza por la continuidad y cambio. Se basa en el método que llamamos histórico-estructural, que enfatiza el examen de las especificidades productivas, sociales, institucionales y de la inserción internacional de los países del hemisferio en su carácter de economías de la periferia. El método histórico-estructural se mantiene atento por una parte a las trayectorias de los flujos de bienes, servicios y corrientes financieras, del uso de los diversos instrumentos de las políticas económicas, sociales y ambientales, y de los agentes o actores principales en la creación y distribución del ingreso. Por otra parte, también se mantiene atento de manera fundamental a examinar el funcionamiento de las instituciones nacionales y regionales en su contexto de tiempo, geografía y momento político. Prebisch ingresó a la CEPAL en 1949, poco después de la creación de esta en 1948, y desde ese momento hasta su muerte, la relación entre la institución y la persona fue muy estrecha. Prebisch se identificaba plenamente con la CEPAL, y esta con las ideas suyas y de un grupo de colaboradores muy cercanos. Fue él quien redactó el documento funcional El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, que posteriormente fue conocido como el Manifiesto de la CEPAL, y que sentó las bases del enfoque centrado en las particularidades del desarrollo de los países de la periferia del sistema mundial, especializados en la producción de materias primas y alimentos. La superación de la condición periférica de América Latina suponía cambiar el modo propio de introducir el progreso técnico, distribuir el ingreso, de insertarse en la economía mundial. Por ello, la CEPAL, en las expresiones concretas de Prebisch, Furtado, Noyola, Pinto y Zunkel, consideró necesario hacer un esfuerzo de teorización especial desde y para la región, capaz de interpretar la falta de desarrollo latinoamericano y las particularidades de su evolución histórica. En este empeño, cabe decir que además de sus aportes a la teoría del desarrollo, la CEPAL ha contribuido a la configuración de una identidad latinoamericana. Por cierto, hoy varios de los elementos analíticos subrayados en este esfuerzo intelectual pionero, la heterogeneidad estructural, el perfil de la especialización y el grado de la diversificación de la base productivo y las restricciones en la balanza de pagos. La desigualdad como obstáculos al crecimiento figura entre los temas de análisis de la CEPAL de los retos que enfrentan las economías América Latina y el Caribe. Por Raúl Prebisch, ya explicaba la dependencia económica como una relación centroperiférica que se daba entre los países. En realidad proponía que la creciente desigualdad se daba por la marcada disparidad generada en las relaciones comerciales que se entablaban entre los países, provocando de este modo que las economías de los países subdesarrollados estuviesen subordinadas a las economías de los países desarrollados, los cuales compraban los insumos y las materias primas a bajos precios en el mercado mundial y los transformaban en productos tecnológicos o industrializados con alto valor agregado.
La teoría de la dependencia es una teoría que niega los beneficios del comercio internacional propuestos por la escuela clásica y explica el subdesarrollo por medio de la subordinación o sometimiento que se produce hacia los países desarrollados. La teoría trata de buscar una respuesta teórica al por qué se dio un estancamiento económico en los países latinoamericanos en el siglo XX. Empezó a formarse durante los años 1950 y 1970, cuando un grupo de expertos latinoamericanos se preocuparon por el estancamiento socioeconómico que se estaba produciendo en Latinoamérica, sobre todo en parte del supuesto que la economía mundial va generando un sistema de desigualdad para los países subdesarrollados y por lo tanto resulta perjudicial. Las economías de los países desarrollados crecen y se fortalecen cada vez más, mientras las economías de los países subdesarrollados cada vez son más frágiles y débiles. Además, afirma que existe un eje o un país que actúa como centro. Este es un país desarrollado que está dotado de alto nivel de inversión en su infraestructura por producción. Por esta razón, los bienes y servicios que producen son más manufacturados y con un alto grado de valor agregado. La teoría de la dependencia o enfoque de la dependencia es una teoría elaborada entre los años 1960 y 70 frente a la situación de estancamiento socioeconómico latinoamericano en el siglo XX, como una respuesta a la teoría de la industrialización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, la CEPAL, y a la teoría del desarrollo. La crisis de la década de 1930 fue uno de los contextos determinantes para la tesis de la teoría de la dependencia, según la cual el Estado debía asumir el papel principal de regular al mercado, mientras que en el mundo desarrollado la respuesta a esta crisis se expresó mediante el keynesianismo. En la década de 1950, desde la CEPAL, el argentino Raúl Prebisch fue quien instaló el debate en la intelectualidad latinoamericana con su idea de centro-periferia, que buscaba explicar la modernidad periférica. Los ejes principales sobre la los CEPAL, que se rige ubicada esta en propuesta Santiago de Chile, fue la sede de la teoría al albergar a los intelectuales más destacados de esta época en América Latina. También en el plano político y cultural. Determina las relaciones comerciales y el desarrollo ampliado de la dependencia. 2. Las naciones pobres del sur proveen a las naciones ricas de sus recursos naturales, su mano de obra barata y un destino ideal para la tecnología obsoleta, situaciones sin las cuales estas últimas naciones no podrían mantener el nivel de vida al que están acostumbrados. 3. Las naciones ricas buscan perpetuar el estado de dependencia por múltiples razones y por motivos por demás obvios. Esta influencia no se limita a lo económico, sino que va más allá, llegando a lo político, mediático, educativo, cultural, deportivo y prácticamente cualquier aspecto que sea necesario para el desarrollo humano. 4. Las naciones ricas buscan eliminar cualquier intento de las naciones dependientes de resistir su influencia, mediante sanciones económicas o el uso de la fuerza militar. La teoría de la dependencia combina elementos neomarxistas con la teoría económica keynesiana. A partir del enfoque económico de Keynes, la teoría de la dependencia está compuesta por 4 puntos fundamentales. 1. Desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de mercados nacionales. 2. Reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector genera mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola. 3. Incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional. Y 4. Promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones del desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. La irrupción de intelectuales como Enzo Faleto, Teotonio dos Santos, Andrés Hurter Frank, Rui Mauro Marini, Celso Fautaro, entre otros, le dio un dinamismo profundo a la teoría de la dependencia, marcando claramente la estrategia estatal, industrialización por sustitución o importaciones.
de los países más industrializados del subcontinente, Argentina, México y Brasil, en la que estos países cerraron sus mercados, fomentando el mercado interno y aplicando altas tasas a las importaciones, y promovieron la construcción de una burocracia que pudiera interactuar con las élites democráticas, que de paso contribuía a la construcción de una clase media de peso que pudiera fomentar el dinamismo del mismo mercado interno. A fines de los 60, un nuevo impulso redefinió las primeras ideas sobre la dependencia, responsabilidad a las propias élites latinoamericanas por el atraso de estos países. Así, entonces, habría un factor interno y otro externo que produciría la situación de subdesarrollo. La solución nuevamente estaba en el énfasis del rol del Estado, quien debía tomar el control total de las políticas nacionales, entre estas el control del dinamismo estacionario del capital, creación de empresas estratégicas con dirección y capital estatal y regulación bancaria. Un artículo económico escrito en 2003 atribuyó a la teoría de la dependencia haber causado hiperinflación y desorden civil y golpes de Estado. El comercio exterior es un pilar de la economía global. Cada país depende en gran medida de este para el crecimiento de su economía, así como para su posición dentro de la cadena de valor global. Sin embargo, muchos países en desarrollo han adoptado un modelo conocido como industrialización por sustitución de importaciones, el cual busca una mayor independencia de los países desarrollados, al fomentar el crecimiento de producción social. La industrialización por sustitución de importaciones es una teoría económica que busca bloquear las importaciones de productos manufacturados con la intención de ayudar a una economía nacional a aumentar los bienes producidos dentro de este país. Es decir, se enfoca en la protección de incubación de industrias nacionales en crecimiento para desarrollar el sector y que sus mercancías puedan competir con las industrias de países desarrollados. Esta teoría suele ser atractiva para países en desarrollo que dependen en gran medida de los productos manufacturados de países desarrollados como Estados Unidos o China. Si pudiéramos resumir la idea en una pregunta sería: ¿por qué importar productos de otros países si estos se podrían crear en nuestro país? Esta teoría comenzó a tomar auge en la década de 1960 y para las siguientes 2 décadas se estableció para luego comenzar a caer con la creación del Consenso de Washington, un conjunto de 10 recomendaciones en materia económica que buscaban orientar a los países en desarrollo con crisis económica para abrir sus economías a un mercado global. Este modelo social economista argentino Raúl Prebisch en la década de 1950 ha sido debatido debido a la apertura que el mundo ha tenido en torno al comercio internacional desde entonces. No obstante, los argumentos que defienden esta búsqueda de independencia han resurgido en los últimos años. La industrialización por sustitución de importaciones es una teoría atractiva para los países en desarrollo que buscan reducir su dependencia de las economías grandes. Su principal objetivo es la protección de industrias nacionales recién formadas para que puedan crear bienes que puedan competir con las producciones extranjeras y multinacionales. La idea del modelo de sustitución de importaciones surgió a raíz de la alta dependencia de los países atrasados de bienes fabricados producidos por los países desarrollados. Si deseaban independizarse económica y comercialmente de los países centros, los países atrasados vieron como necesario llevar a cabo su propia industrialización. En América Latina, el mecanismo para llevarla a cabo fue el reemplazo de importaciones, aprovechando la inercia provocada por la sustitución espontánea de importaciones generadas durante la Segunda Guerra Mundial ante la escasez de las importaciones de los países centro. Este periodo en la historia de América Latina entre 1929 y 1980 estuvo caracterizado por una mayor presencia del Estado en la economía. El Estado comenzó a intervenir en los años 30, al menos en el caso de México, e impulsó el proceso de industrialización hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la crisis de 1929 y el surgimiento de las ideas keynesianas, se originó un rompimiento en el pensamiento económico respecto a la única visión de la economía, la corriente neoclásica.
La intervención del Estado se volvió ortodoxia y se aplicó no solo en América Latina, Latinoamérica, sino en todas las partes del mundo, con diferentes esquemas del estado de bienestar. Por ejemplo, en Estados Unidos, con el presidente Roosevelt; en Reino Unido, gobiernos socialdemocráticos; en Alemania, etc.